Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Muy bienvenidos a esta cita semanal con la tertulia de actualidad de Televaldepeñas. Actualidad semanal que, no me negarán, no ha estado o no está siendo amena. Bien, les cuento lo que ustedes ya prevén. Hemos tenido ese pleno de presupuesto, pleno extraordinario convocado por el alcalde el pasado viernes y en el que se han visto, el debate se ha centrado solo en la convocatoria y no en el contenido del presupuesto. Ustedes ya conocen que esta cita con la reunión del Pleno en estos días de mediados de octubre ha tenido lugar para aprobar las cuentas de 2026, la previsión económica, la agenda económica del equipo de gobierno municipal de Valdepeñas para el año próximo. ¿Dónde ha venido la fuente controversia? Pues en que a la cita iban a faltar, por ausencia sabida y conocida, de al menos un concejal de un grupo de la oposición, en concreto el portavoz de Unidas por Valdepeñas, y más recientemente se ha conocido que iba a haber una segunda ausencia de un concejal opositor, en este caso de Vox. Así todo, las críticas, acusaciones y en algunos momentos también descalificaciones se han cebado sobre la figura del alcalde, sobre la figura de la concejala de Hacienda y en general sobre el equipo de gobierno. Tampoco ha llegado a la sangre al río, diremos, porque ha habido votación, cosa que se llegó a dudar de que se fuese a producir, y en todo caso tanto el alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, como el portavoz del equipo de gobierno, Francisco Delgado, han repelido con igual contundencia cada uno de los ataques lanzados desde los distintos grupos de oposición. Ha habido, como lo hubo en la comparecencia previa el pasado lunes, una comparecencia, digamos, coral de todos los portavoces de los grupos de oposición, solo uno de ellos, la representante de Vox, que ha jugado con la insinuación de una eventual moción de censura al gobierno. Tanto en la respuesta del lunes como en la de hoy en el Pleno, el alcalde ha lanzado el órdago, el desafío de que espera ver esa moción de censura, que en todo caso podía prosperar porque hay 11 votos de los grupos de oposición por 10 del equipo de gobierno. Vamos a saludar de antemano con una primera pregunta a cada uno de los componentes de esta mesa, antes de ofrecerles un somero resumen, 4 o 5 minutos, no más, de las intervenciones más notorias de los representantes de los grupos políticos esta mañana, digo esta mañana, porque ustedes ven este programa en jueves y se graba los miércoles, de los portavoces municipales. Vanessa Irla, primera teniente de alcalde, ¿qué tal? Muy buenas noches. Han transcurrido horas de esa sesión de hora y media que ha sido densa e intensa. ¿Os esperabais en el equipo de gobierno una contundencia de ese nivel? ¿Os esperabais más? ¿Pensabais que iba a haber más detenimiento, más comentario a lo que son las cifras, el contenido del presupuesto, o el guión era previsible? Bueno, nos esperábamos en un pleno de presupuestos, nos esperábamos que no se hablara de presupuestos, y es lo que nos hemos encontrado, que no se ha hablado de presupuestos. Lo lógico es que los grupos de la oposición pues hubieran presentado sus propuestas en forma de enmiendas que se pudieran haber debatido, y según las propuestas que se realizaran, pues ver si se podía llegar a un consenso. En cuanto a lo que te referías del pleno, que ha sido un pleno bronco en el que nos hemos encontrado con momentos desagradables recurriendo reiteradamente al insulto, pues lógicamente es algo que no he compartido nunca y que sigo sin compartir. Creo que se puede hacer política de otra forma y que creo que es la que quiere la ciudadanía.
En la sesión se han podido escuchar acusaciones y descalificaciones del siguiente tenor. Se ha hablado de una táctica oportunista, se ha hablado de fraude de ley, fraude democrático, de pleno secuestrado, de caciquismo, de trilerismo político, de talante antidemócrata. Victoriano González de la Leja, exalcalde de Valdepeñas. Y saludador por mi madre. Y saludador por tu madre. Plenos con tantísima metralla como el de hoy, ¿tú viviste alguno? Sí, algunos viví. Pero en la primera intervención, y antes de pasar al vídeo, sí que me gustaría un titular por tu parte, un resumen telegráfico de tu impresión cuando lo has visto, o has leído, o has visto las noticias. Estamos haciendo, en este caso que en concreto estamos hablando de política. Política presupuestaria, pero política a fin de cuentas. Y cuando se habla de política, hay que ser político. Y cuando se actúa de esa manera, se actúa de forma política, no se actúa de otra forma. Máxime que cuando yo considero que se aprueban los presupuestos para beneficio de la ciudad, porque nadie, absolutamente nadie, va a hacer nada que no sea a beneficio de la ciudad. Por lo tanto, para mí es un despropósito no intervenir intentando mediar en alguna partida presupuestaria o reiterar la disconformidad por esto o por aquello, y luego después hacer lo que se tenga que decir. Estoy en contra de los descalificativos por todas las partes, no me parecen bien ni a nivel nacional ni a nivel local, pero se producen por la dicotomía del comportamiento en un pleno, pues se produce así. Pero me parece que la actuación de este pleno es política, y una política que en el fondo creo que va a beneficiar a la ciudad de Valdepeñas. Bien, debuta en este espacio, en esta tertulia, pues alguien que conocen ustedes muy bien por ser uno de los rostros del ámbito social en nuestra población. Él es Francisco Serrano, él es presidente actualmente de la Asociación Plena Inclusión, que representa a las personas con discapacidad intelectual y de desarrollo y sus familias en toda Castilla-La Mancha, y él ha estado media vida presidiendo o en cargos de coordinación al frente de la asociación AFAD de amigos de las personas con discapacidad y sus familiares. Paco, muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Es un placer saludarte. Igualmente para mí, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a estar aquí con estas personalidades locales. Muchas gracias. Yo te preguntaría, tu óptica puede ser la de cualquiera de las personas que nos están viendo, la de un vecino que está a pie de calle. Los episodios que con frecuencia nos brinda la Corporación Municipal de Valdepeñas en forma de fuertes discusiones más que de debates, ¿cómo las contemplas y qué impresión te dan? A ver, yo creo que esto no es bueno para nadie, en principio. A ver, como ciudadano de Valdepeñas, yo hasta ayer no he entrado un poco de lo que iba la situación, ¿no? En principio, escuchar tantas descalificaciones por parte de los representantes políticos, de los representantes de muchos votantes de Valdepeñas, a mí me siento tristeza, ¿no? Siento cierta tristeza por eso, por llegar a esas descalificaciones que al final yo creo que no conducen a nada, ¿no? En principio, sin entrar en todas esas cosas que acabéis de poner, que han dicho los distintos representantes políticos, yo no sé si es un fraude de ley, no sé, yo no lo sé, eso no lo sé porque no entro en eso. Puede causar cierta sensación porque se haya bueno, pues puesto este pleno en estas circunstancias. Yo creo que el hecho de aprobar unos presupuestos es bueno para todo el pueblo, porque con esa aprobación entiendo, y no he estado aquí esta mañana y no he podido ver el pleno, pero sí que ha habido un aumento de presupuesto, con lo cual va a repercutir en las entidades, asociaciones y, en definitiva, en el pueblo de Valdepeñas. No lo sé, que esta mañana en el pleno no se haya debatido los presupuestos, que al final era para lo que era. No sé si hay algún arma política para poder debatirlos, para poder hacer alguna enmienda que
que pudiera dar lugar, pues no sé, incluso a quitar el punto y seguir discutiendo la situación. No sé cómo ha sido antes, no sé si ha habido muchas reuniones para llegar a un acuerdo sobre esto. Me da la impresión de que no, porque viendo esta mañana que no ha habido ninguna enmienda, no ha habido nada, únicamente yo lo que he podido ver, y no ha sido entero, es que es únicamente una descalificación en la manera de hacer el pleno. Tampoco sé si esto es legal o no es legal, creo que legal sí es, puede que no sea igual. Políticamente correcto. Puede que no sea bonito. Pero es legal, ¿no? No sé, los concejales que representan al pueblo se comprometen pues a representar al pueblo y a estar en los plenos, pues yo creo que durante todo el año y en cada momento, y más cuando va a haber algo de tanta importancia, ¿no? Me parece que excepto el mes de agosto, los demás meses, todos los meses son hábiles para esto. No lo sé, yo me encuentro descolocado, triste, ¿no? Por no ver pues algo constructivo más que destructivo. Vamos a ver la hora y media que ha durado el debate, la discusión, en la sesión en definitiva. Vamos a verla resumida en 5 minutos. Punto número 2, presupuesto general 2026. Señor secretario, de lectura al dictamen de comisión. El Ayuntamiento mantiene un compromiso firme con la gestión responsable de los recursos, evaluando año a año la mejor manera de financiar sus inversiones. Este presupuesto está equilibrado, con superávit neto en términos presupuestarios de 989.859 euros. El nivel de deuda previsto para finales de 2026 es del 23,94%, muy por debajo del límite legal que está establecido en el 75%. Los presupuestos municipales para 2026 son el reflejo de una gestión económica sólida, responsable y orientada al desarrollo sostenible de Valdepeñas. Tras esta intervención se ha desatado la cascada de acusaciones de los portavoces de la oposición por llevar los presupuestos a un pleno extraordinario en ausencia de 2 ediles. No entraré en el fondo del asunto, dado que, para mí, a mi entender, no ha lugar a debate, sobre todo por entender el pleno viciado y oportunista desde su convocatoria. Esa es la única necesidad de convocar este pleno extraordinario, aprovechar una ausencia avisada de un concejal para imponer dictatorialmente unos presupuestos que no han querido trabajar con nadie más. Señor alcalde, mi compañero Antonio envió esta solicitud avisando que se marchaba, que lo vean también los ciudadanos, ¿vale? Y bueno, pues sí, hay que recordar que no tiene mayoría absoluta, pues sí, y que en política todo se puede revertir. Que tampoco sé lo que pensará el líder de Vox, de doña Lola, cuando dan una rueda de prensa conjunta, la extrema derecha y los comunistas, para amenazar con una moción de censura que, por cierto, la estoy esperando. La portavoz del PP ha elevado el tono del debate. Estamos hoy aquí para presenciar el acto de fe más cínico de este equipo de gobierno socialista. La respuesta es un grito de alerta para la democracia local. Han elegido la trampa, el atajo y el cálculo electoral sobre la lealtad institucional, que es la que le debemos todos los que estamos aquí sentados a nuestros vecinos. Pero el alcalde primero y el portavoz del Grupo Socialista después han repelido con la misma contundencia ataque tras ataque. Jesús Martín ha trazado una comparativa entre el estado financiero actual del consistorio y el que heredó del PP hace 22 años. Se va a encontrar usted una ciudad en la que tiene el paro más bajo de toda la historia del siglo XX y XIX. Ya tuvimos aquí un pleno de cómo nos recoge la basura el Consorcio Provincial de Orresu, del que usted hipotéticamente también asesora porque se ha puesto un sueldo de 45.000 euros en la Diputación. En la primera legislatura alcanzó usted los menos votos que ha tenido nunca el Partido Popular en Valdepeñas. Y en esta los equilibra. Así es que es usted la líder del Partido Popular menos votada en la historia de la democracia de Valdepeñas. Yo esto me lo haría ver. Lo digo porque a lo mejor no es usted tan buena candidata y su partido no crece porque está usted. Y usted, lejos de llevar a la victoria al Partido Popular, lo que hace es hacer de tapón, ¿no? Segundo, ¿sabe usted la deuda pública que tenían los bancos en el Ayuntamiento de Valdepeñas cuando este alcalde accedió?
19 millones. ¿Y sabe usted cuántas facturas estaban sin pagar? 10 millones. 29 millones de euros en los bancos, de deuda, cuando tenía un presupuesto de 19. Hoy tiene un presupuesto de 38 y tiene una deuda de 7 millones. ¿Qué me cuenta? Y habla usted de la deuda que vamos a dejar nosotros. Y Francisco Delgado ha recurrido a la prensa para avalar la decisión que ha motivado el pleno de hoy. Ayer el diario La Tribuna justificaba la maniobra del alcalde de Valdepeñas situándola en el difícil equilibrio de los gobiernos en minoría, un movimiento pues legítimo en política. A Jesús Martín, alcalde de Valdepeñas, se le puede aplicar el refrán de que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Es posible que mañana, por hoy, apruebe el proyecto de presupuestos con más facilidad de la que imaginaba. En estos tiempos de gobiernos en minoría, las negociaciones son escasas y las posiciones irreconciliables, cuando debería ser al contrario. Al final prevalece el no por el no. Eso habrá pensado el regidor, que aun sabiendo que no es muy elegante, podría aprovechar la ausencia de dos ediles para culminar la maniobra en beneficio de la ciudadanía, que en definitiva es quien sale ganando. Eso lo escribía un periodista ayer, de La Tribuna. Lo más llamativo de todas las intervenciones, en cualquier caso, es que nadie alude a los intentos de negociación y consenso que desde la Tenencia de Alcaldía de Hacienda, mi compañera Vanessa Irla, ha realizado con cada uno de los portavoces de los grupos políticos. Intentos vanos. En síntesis, argumentos del equipo de gobierno y del alcalde Jesús Martín para justificar esta convocatoria. Los intereses de Valdepeñas están por encima de los viajes de ocio de los corporativos. Los grupos de la oposición han dejado claro que en todo caso no aprobarían las cuentas del Partido Socialista para 2026. La falta de voluntad negociadora es patente y yo le traslado la afirmación en pregunta a la concejala de Hacienda, a Vanessa Irla. Viendo el resumen ahora del pleno, ¿no? Pues llama la atención, ¿no? Frases como la que hemos visto que ha pronunciado la portavoz del Grupo Municipal Popular, que dice falta de lealtad institucional. Parece mentira que ella sea la que tenga que reprochar eso cuando en 6 años no ha demostrado esa lealtad institucional en ningún momento. Ha hecho todo lo contrario. Hacía referencia a ese artículo que yo también, esa pequeña columna que publicaba este martes La Tribuna en el espacio de picotazos, donde dice que al final prevalece el no por el no, pero quien tiene que ganar en todo esto no es ni el equipo de gobierno ni la oposición. Quien tiene que ganar es el pueblo, es Valdepeñas en este caso. El presupuesto al final es el documento más importante, es el documento que rige el ejercicio, un año de ejercicio en Valdepeñas, donde se dibuja a qué se va a destinar cada euro que entra en las arcas municipales, y yo creo que es importante que contemos con un presupuesto. La oposición podrá decir que no le gusta este presupuesto, que ellos harían otro tipo de presupuesto, y eso es totalmente legítimo. Pero le aseguro que con los ingresos que cuenta el Ayuntamiento de Valdepeñas, este es el mejor presupuesto que podemos tener. Si tuviéramos más ingresos, obviamente podríamos tener un presupuesto mejor, pero con los ingresos que tiene a día de hoy el Ayuntamiento de Valdepeñas, este es el mejor presupuesto que podemos tener. ¿Se podría prorrogar el presupuesto? Claro que se podía prorrogar el presupuesto, pero eso al final se acusaría en los colectivos, en las inversiones. Habría que ir constantemente a pleno para hacer modificaciones, y retrasaría mucho el día a día, sobre todo pues de colectivos sociales, colectivos deportivos, culturales, que reciben una subvención del Ayuntamiento de Valdepeñas, y las inversiones no se prorrogan tampoco.
y las inversiones habría que ir a pleno para ir aprobando esas inversiones y ir restando del remanente de tesorería con el que cuente el ayuntamiento, y habría que esperar a que tuviéramos el cierre del ejercicio del 2025 para saber con qué remanente contamos. Pero no eludo la pregunta sobre el tema de las negociaciones, que era la predisposición a negociar. Lo que me preguntabas. Desde la Concejalía de Hacienda nos pusimos a trabajar en el presupuesto en julio, no hace 15 días, porque un presupuesto no se hace en 15 días. Nos pusimos a trabajar en el mes de julio. Lo primero, pues pidiéndole a los diferentes servicios las necesidades que hay para el año siguiente, que se haga una simulación del capital del capítulo de personal, etcétera, etcétera. Y a finales de julio yo me reúno con todos los grupos políticos de forma individual. Desde Vox se dijo que no iban a hacer ninguna propuesta, lo cual yo agradecí y sigo agradeciendo la honestidad, el decir las cosas claras y no hacerte perder el tiempo, es de agradecer, lógicamente. Desde el Partido Popular dijeron que harían llegar sus propuestas, que sus propuestas iban encaminadas a bajar la presión fiscal, a lo que yo le contesté que estábamos abiertos a escuchar esas propuestas, pero que nos tenía que decir de dónde iba a salir ese dinero que iba a mermar de las arcas municipales, un dinero que se invierte en los diferentes servicios que se prestan en el municipio. Pocos días después hicieron llegar un escrito en el que dijeron que no iban a hacer ningún tipo de propuesta. Con el concejal no adscrito también me reuní, en varias ocasiones me ha dicho que me iba a hacer llegar las propuestas, pero no han llegado esas propuestas, y obviamente no sé si desde finales de julio hasta ahora es poco tiempo o mucho, pero no podemos estar esperando todo el tiempo del mundo. Y por otro lado, Unidas por Valdepeñas, que sí me hicieron llegar sus propuestas, unas propuestas en las cuales nos planteaban una serie de cuestiones que se realizaran antes de la aprobación del presupuesto y otras acciones que se incluyeran dentro del presupuesto. Bueno, las que se incluyen antes las que nos proponían para hacer antes del presupuesto, pues alguna de ellas, como por ejemplo llevar al Pleno una ayuda de emergencia de 7.000 euros, pues esa ya la hicieron una propuesta, que la propuesta surgió de Unidas por Valdepeñas, y el Partido Socialista respaldó esa propuesta para que lógicamente saliera adelante. En algunas otras que digamos no tienen una consignación presupuestaria, no tienen una incidencia en ese presupuesto, se está trabajando porque consideramos que son propuestas que pueden beneficiar a la ciudadanía, y lógicamente lo que beneficia siempre es bienvenido, venga de quien venga, siempre y cuando beneficie a la ciudadanía. Y en cuanto a las propuestas de cara al presupuesto, pues también se ha incluido alguna, como por ejemplo la dotación de equipamiento para nuestros museos, que es una de las inversiones que se contempla en el presupuesto, que, como digo, no es ya una cuestión de que Unidas por Valdepeñas apoyara o no apoyara el presupuesto, que lógicamente nos hubiera gustado que lo hubieran apoyado, pero consideramos que es una medida que redunda también en beneficio de la ciudadanía, y por eso se ha incluido en el apartado de inversiones. Hay que tener en cuenta que nos encontramos ya en el tercer
presupuesto de este mandato. Estamos ya en la recta final. Este es el presupuesto del 2026. ¿Qué peculiaridad tiene el 2026? Es un año preelectoral. Entonces, quizá esta situación, quiero pensar, no lo sé, esta situación le haya venido bien a la oposición para justificar el no apoyar los presupuestos y de esta manera pues no apoyarlos como creo que podría haber sido su intención desde un principio. Pero suscribo las palabras que hacía referencia la tribuna. Quizá no haya sido la opción más elegante, pero sin lugar a dudas es la más beneficiosa para la ciudadanía. Siempre será mejor tener un presupuesto, aunque fuera mal presupuesto, que yo no lo califico lógicamente de mal presupuesto. Creo que es el mejor presupuesto que podemos tener con los ingresos que tiene el Ayuntamiento de Valdepeñas, pero como digo, siempre sería mejor tener un mal presupuesto que no tener presupuesto. 26 minutos, no vamos a declarar en este momento, como suelo hacer, abierta la barra libre de opinión, porque nos ha echado el tiempo encima. Sí que ruego a los invitados que en la segunda parte pues haya más interactuación, más coloquio, más diálogo, más tertulia. Seguiremos hablando del pleno que ha tenido lugar esta semana para aprobar el presupuesto que ha resultado aprobado. Al final estamos hablando de un pleno bronco, un pleno conflictivo, pero no ha llegado tampoco a la sangre al río. Es decir, se ha desarrollado en cauces, digamos, no normales o no deseables, pero sí admisibles. Y hablaremos en la segunda parte yo tengo curiosidad por saber si muy pocos días, pero lo suficientes, una semana antes del pleno, se reunía la Comisión de Hacienda para presentar los presupuestos, ¿era o no era de prever que se fuese a convocar esta sesión extraordinaria? Y otra cuestión, ¿qué hacer? Ha habido un grupo de la oposición que ya ha insinuado 2 veces la posibilidad de una moción de censura. Yo voy a preguntar a la mesa sobre si esto se puede llevar a cabo y qué resultaría de ello, aparte de desbancar al equipo de gobierno y enviarlo a la oposición. ¿Qué pasaría después? No se vayan y volvemos en muy pocos anuncios. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Nos visita esta semana en la tertulia la primera teniente de alcalde y concejala de Hacienda del Ayuntamiento, Vanessa Irla, y nos acompañan, completando esta mesa, el exalcalde Victoriano González de La Aleja y Paco Serrano, uno de los rostros más destacados del panorama social de nuestra población y es presidente de Plena Inclusión Castilla-La Mancha, la asociación que representa a las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Estamos hablando, como ustedes están pudiendo comprobar, y a los que se incorporen ahora, de esa controvertida, cuando menos, sesión en la que el Pleno Municipal ha aprobado los presupuestos para el año próximo 2026. Y yo dejaba 2 interrogantes antes de irnos a publicidad. Este Pleno es extraordinario, pero tuvo la correspondiente comisión previa de Hacienda. A todo pleno le precede una comisión informativa en la que se informan de los asuntos que van al orden del día y en cada uno de ellos se pronuncian los grupos políticos de la oposición y del gobierno, anticipando o no cuál será su votación en el pleno. Yo pregunto a la mesa, desde la experiencia que tiene el exalcalde de Valdepeñas, desde su posición actual de la primera teniente de alcalde, a Paco le puedo preguntar como si me preguntaran a mí, como un vecino de la calle que presencia, que es testigo y que es espectador, que es público. Si esa comisión de Hacienda, si esa presentación oficial
y formal de los presupuestos tuvo lugar la pasada semana, creo recordar el día 13, lunes, era o no era de prever por parte de los señores corporativos de la oposición que la convocatoria del Pleno estaba por llegar. Yo creo que sí, yo creo que de alguna manera, aquí estamos hablando, antes lo decía yo al principio, que es política. Se está haciendo política en el Ayuntamiento de Valdepeñas, creo que se está haciendo una política buena, una política sobre todo beneficiosa para los ciudadanos. Por lo tanto, cuando uno hace una convocatoria de una comisión y en la comisión debate, expone las cuentas públicas, las ofertas de debate, solicita sugerencias, entiende que pueden aportarse todo aquello que se considere. Las comisiones son de trabajo, es para trabajar, es para hacer dentro de ellas todo aquello que uno considera que puede aportar a la materia que se esté tocando. Y bueno, hemos escuchado aquí, cuando antes decía Vanessa, que escuchó respuestas de los diferentes grupos en negativa o incluso diciendo que iban a aportar y luego no se aportó, incluso gente que aportó, como por ejemplo en Unidas por Valdepeñas, cuestiones que luego después han sido recogidas en los presupuestos, algunas y otras no. Pero quiero decir que digamos que la comisión expone lo que va a hacer, qué quiere el ayuntamiento, qué presupuestos, en este caso cuentas, quiere para el año 2026 y qué pretenden que se modifique o no los diferentes grupos. Cuando no hay posibilidad de acuerdo, es evidente que no hay forma de coordinar un presupuesto que sea de acuerdo con todos. Pero nunca se puede llamar a engaño. Y cuando una comisión de estas características se hace visible y se expone para que todos los grupos se manifiesten, está claro que a continuación va a ir el Pleno que va a aprobar los presupuestos. Y no vale que se diga, es que habían puesto 15 días después, no. Los presupuestos tienen suficiente entidad como para ir en un pleno de estas características. A ver, yo como persona ciudadano, sin entrar en sus detalles, este dato de la comisión no lo sabía, ¿no? Que hubo una comisión de Hacienda para esto, ¿no? Con lo cual, eso justifica un poco el hecho de que en los próximos días iba a haber un pleno. Entonces, a mí eso me hace cambiar un poco mi impresión y mi idea, ¿no? El pleno se preveía, era algo muy importante porque se iban a aprobar o intentar aprobar o intentar bueno, pues discutir los presupuestos, ¿no? Entonces a mí ese dato como ciudadano de Valdepeñas me hace dar un paso más allá en mi pensamiento, ¿no? Ya los discursos no me valen tal como están saliendo, ¿no? Hay un dato que yo no lo sabía, vamos, yo creo que nadie tiene por qué saber que hay una comisión de Hacienda unos días antes de que se vayan a poner los plenos, ¿no? Pero sí que lo tienen que saber los representantes políticos, ¿no? En esa comisión, sin poner fechas, en los próximos días iba a estar allí, con lo cual, si se han sentado dos personas sabiendo eso, pues igual la responsabilidad también está ahí, ¿no? Que se hayan ido, no sé por qué razones, pero preveyendo que iba a haber un pleno extraordinario para aprobar los presupuestos. Y vuelvo a decir lo de antes, quizás la manera no es, como ha dicho Victoriano, políticamente correcta, pero es legal. Y al final cada uno pues para que haya un pleno de presupuestos tiene que haber previamente una comisión, claro, comisión donde se debatan y se puedan hacer aportaciones o se puedan hacer preguntas sobre el presupuesto. Pero yo cuando cité a cada uno de los portavoces en julio, le trasladé que les había citado con tanta anterioridad con respecto a los 2 años anteriores, porque la intención del equipo de gobierno era llevar el presupuesto para su aprobación dentro del 2025 para que pudiera entrar en vigor el 1 de enero de 2026, que es como debe de ser. Sí, pero incluso de julio a octubre hay mucho tiempo, ¿no? Quiero decir que hay... pero ya con la comisión esta de Hacienda, a mí me justifica un poco que los 8, 10, 15 días, no sé si hay un margen o no hay un margen, pero sí que va a ser inmediatamente, ¿no? Mínimo 48 horas. Pero aquí es que parece, ¿qué es lo que estamos debatiendo aquí cuando se habla de todo este entramado? Porque es el pleno, es la convocatoria del pleno, es que quería que se celebrara el pleno con toda la gente para decir que no, es que pretendía la oposición tumbar unos presupuestos que son buenos para la ciudad de Valdepeñas. ¿Qué es lo que se pretende? Dígase, no valga ahora decir, no, es que ha convocado el pleno mal, esto no hay derechos, porque todos los comentarios que se han hecho
está muy bien que lo hacen desde la oposición, son libres, cada uno expresa lo que considera oportuno, pero no son de ninguna manera, digamos, que puedan hacer ver que el pleno no se puede celebrar. No, el pleno es, como yo decía antes, políticamente no puede ser correcto, pero es legal. Es legal y de alguna manera es política, es hacer política para sacar adelante las cuentas públicas. Sí, pero además de todo esto, cada uno se aprovecha de las circunstancias. Lo que se pretende. Es que yo quería que se celebrara el pleno con todos los concejales aquí, porque de alguna manera queríamos hacer ver al equipo de gobierno que queríamos desaprobar las cuentas públicas, no aprobarlas. O dígase lo que es, ¿qué es lo que se pretende? Háblese claro, y sobre todo, el pleno se celebra. Y una vez que se sabe, váyase al pleno, y no, ¿a qué va uno a decir que no está convocado de la forma que nos gusta, y por lo tanto, no tocamos las cuentas? Oiga, no, que esto es muy serio, que le está hablando del futuro de la ciudad de Valdepeñas. Victoriano, Paco, Vanessa, importantísimo, esto es una aprobación inicial. Claro. Ahora hay un periodo de alegaciones. ¿Existe la posibilidad legal y administrativa de que la oposición tumbe estas cuentas en la aprobación definitiva? Cuando ya sí que estarán los 11. Es que han tenido la oportunidad de hacer sus enmiendas. Es que para eso está la comisión, para eso está el pleno. Han tenido la oportunidad de hacer sus propuestas y no las han hecho llegar en ninguno de los foros que existen para ello. Bien, más interrogantes. Es que esto no es como en el Congreso, que hay un techo de gasto que se aprueba previamente y luego los presupuestos. Aquí no. Sí, pero Victoriano, que vamos a lo que vamos. Ahora hay alegaciones. Ahora hay un periodo en el que, de hecho, no sé si se llegaron a hacer, porque esto no es, iba a decir yo beso no he mojado, no es apropiada la expresión, pero la revisión, la actualización, hay dos plenos importantísimos a lo largo del año. Uno, la actualización de las ordenanzas fiscales, tasas, impuestos, tributos, precios públicos y los presupuestos. En la aprobación de las ordenanzas fiscales para 2026, el Partido Popular estaba con una concejala menos que acababa de dimitir y todavía no estaba tomada en posesión la nueva componente. El Partido Socialista, en tiempo, porque siempre lo hace en septiembre, como mucho en octubre, lo llevó a pleno ordinario y se aprobó. Ahora sucede lo mismo. No sé si se presentaron en tiempo alegaciones a esas ordenanzas fiscales. Intuyo que no, porque si no lo conoceríamos. Y yo quiero preguntar si existe, desde vuestra experiencia, la posibilidad legal de que en la aprobación definitiva se sumen los 11 votos de la oposición contra los 10 del Gobierno. Yo, como acabo de comentar, han tenido la oportunidad en la Comisión de Hacienda y hoy en el Pleno han tenido dos espacios para hacer sus propuestas, para hacer las enmiendas al presupuesto, porque aquí no vale solo con decir, no, es que este es un mal presupuesto, mejóralo. ¿Qué aportas? ¿Qué condiciones pones para que este presupuesto, que a tu juicio ni siquiera lo han valorado, o sea, es que ni siquiera lo han valorado, pero si lo valoran de forma negativa, ¿cómo mejorarías el presupuesto? Pero no hay ninguna propuesta, no hay ninguna enmienda. Por poner un ejemplo, en la Diputación provincial, cada vez que hay presupuestos, debate de presupuestos, el Grupo Socialista en la Diputación prepara una serie de propuestas para enmiendas, de propuestas para ese presupuesto cuantificado, tanto para esto, y además pone de dónde detrae cada una de las partidas. Es decir, queremos que incluyas esto que tiene un importe de 500.000 euros y lo vamos a quitar de estos otros 500.000 euros, porque el presupuesto siempre tiene que estar lógicamente equilibrado. Aquí ese trabajo no se ha hecho. Bien, más cuestiones a introducir en esta tertulia posterior al pleno que acabamos de presenciar. Se adivina una posición a partir de ahora de ruptura y no sabemos si definitiva. ¿Es de prever que ahora sistemáticamente los grupos de la oposición voten al unísono en contra de cada cuestión que lleve al pleno el Grupo Socialista? Yo creo que no. Yo creo que no por una razón, porque son muy dispares
los conceptos que tiene cada uno de ellos, se pueden parecer un poco más Vox y el Partido Popular, pero creo que tampoco, aquí en Valdepeñas, creo que tampoco, son dispares también. Yo creo que no habría forma de casar conceptos que llevaran, puede haber alguna votación en un momento determinado, de hecho ya se ha producido en alguna ocasión, creo recordar, pero no porque la disparidad de criterios es tan grande que sería difícil, y máxime, antes ha dicho una cosa que me parece que ha sido Vanessa quien lo ha comentado, que estamos en un año preelectoral. Pues por eso mismo. Exactamente. Pues por eso mismo nadie se va a atrever a decir, me acerco a esta determinada postura por el mero hecho de hacer posible que se tambalee el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valdepeñas, porque seguro se te vuelve en contra, seguro. Pero también tenemos ahí el ejemplo del principio de legislatura, ¿no? Que el Partido Popular se quería alinear, se supone, con Izquierda Unida. Entonces ahí también hay una unión contra natura, no es normal eso. Entonces, no lo sé, si puede llegar. Yo pienso una cosa, si se han puesto, aquí hay un problema, que se han puesto de acuerdo para que los presupuestos no salieran, claro. Está claro. Sí. Igual que se han puesto de acuerdo para eso, puede haber votaciones, puede haber cosas que sean importantes que las... Por supuesto que sí, manifestando su disparidad de criterio, pero estamos entrando en una situación y en una época que es complicada en que esas actuaciones se produzcan. Nadie se va a atrever a manifestarse de esa manera, por mucho que lo justifique, porque al final el ciudadano juzga. Claro. Bien, pregunta ya nuclear en esta tertulia a la primera teniente de alcalde. Vanessa, de no haberse podido aprobar estos presupuestos, ¿qué no se podría haber llevado a cabo a partir del 1 de enero? Pues por ejemplo las inversiones. El capítulo de inversiones, que es un capítulo importante en el que están dibujados más de 5 millones en inversiones, y que estas inversiones, pues sin lugar a dudas, vienen enfocadas, no estamos hablando de grandes obras, sino estamos hablando de trabajar por aquellas necesidades que nos han ido transmitiendo los vecinos. Seguimos invirtiendo en políticas de empleo a través de los planes de empleo, que como bien saben son planes de empleo que vienen a través de otras administraciones, pero que el Ayuntamiento de Valdepeñas hace una aportación para esos planes de empleo. Tenemos también el compromiso con los centros educativos para que tengan climatización en las aulas. Hay que ver que en los últimos años, a veces los meses de octubre, pero sobre todo los meses de mayo y los días de junio, se hacen un poco insoportables en las aulas debido al calor, y esto también pues afecta al estado de ánimo de los niños, incluso de los profesores, incluso para su rendimiento, y consideramos que es algo fundamental. Queremos continuar con la inversión en parques infantiles. Tenemos muchos parques en Valdepeñas, es verdad que sufren mucho deterioro por el vandalismo, pero vamos a seguir invirtiendo en esos parques. Como sabéis también, a través de los medios de comunicación de este mismo medio, Valdepeñas ha recibido una subvención para un proyecto de renaturalización urbana, que va a permitir que lo podamos hacer. Esta subvención era un proyecto que ya teníamos, no fue un proyecto que se hizo para una subvención, era un proyecto que había a futuro para Valdepeñas, pero esta subvención pues lo que viene a hacer es que lo podamos hacer en menos tiempo. También requiere de una aportación municipal que viene reflejado en el presupuesto. El asfaltado
que esta es una competencia propia municipal, ¿no? El asfaltado, la pavimentación de nuestras calles con una inversión importante, así como la reposición de mobiliario urbano. Estamos hablando de bancos, de papeleras, de alumbrado público, de alcantarillado, pues otra inversión importante. También tenemos otro proyecto que es en el Cerro de las Cabezas, que con fondos europeos hemos conseguido una inversión muy importante y también contemplamos una aportación municipal. Una demanda que tenemos de diferentes zonas comerciales que no son muy céntricas, pero sí se podría decir que están sí se podría decir que forman parte casi del centro, aunque no es el centro propio, que nos demandan que haya también iluminación navideña, porque eso hace que se incentive el comercio, el salir a un restaurante, y son demandas que tenemos, y tenemos también una inversión importante en ornamentación navideña, que, como digo, muchas cosas revierten, son inversiones que hace el ayuntamiento y que suponen un revulsivo para la economía local. También un compromiso que se adquirió con la agrupación de hermandades es continuar con la carrera oficial de Semana Santa, y está previsto pues que se coloquen en los balcones, esos reposteros en los balcones de toda la plaza, para ir completando así la carrera oficial, embellecer también nuestra plaza en Semana Santa. Como saben, estamos trabajando para que se pueda llegar a declarar de interés turístico regional. Yo creo que esto también es importante por el respaldo que da nuestra Semana Santa, el trabajo que hacen nuestras hermandades y cofradías, pero sirve también para incentivar el turismo, y el turismo lo que trae es riqueza a nuestro municipio, que al final es lo que se busca. Equipamiento necesario para policía y para protección civil, finalizar con la obra del barrio de San Pedro, que pueda tener finalmente comunicado el barrio de San Pedro con el núcleo de Valdepeñas, continuar con el almacén municipal, algo también muy importante que es el inmueble que hay anexo a Bodegas A7. Lo que se quiere hacer es una nueva plaza, un nuevo parque que estará abierto al público para su disfrute, y que servirá también en un lugar de esparcimiento y para que puedan disfrutar los vecinos en el centro, ¿no?, que es quizá donde más espacios hacen falta. Y bueno, pues otras cuestiones quizá más del día a día, como por ejemplo pues cámaras de seguridad en el punto limpio que se va a hacer nuevo en la zona norte o en la báscula municipal, el cerramiento de las barbacoas del Peral, que era algo también que se demandaba, mejoras en los centros sociales, en la escuela infantil, en el centro de mayores, el material para la escuela de música, la Universidad Popular o la biblioteca, y esa inversión que le decía anteriormente que hemos incorporado de equipamiento para museos, que sin lugar a dudas nos parece una aportación importante. Son más las inversiones, pero quizá las que he enumerado pueden ser las que mejor podamos visualizar, las otras son de menor entidad. Pero no solo las inversiones es algo que no se puede prorrogar en un presupuesto, sino también toda la parte de convenios que tenemos, por ejemplo, con entidades sociales, deportivas, culturales,
pues eso tampoco se prorroga. Y bueno, me gustaría también destacar que en este presupuesto se ha duplicado la partida para las AMPAs, que ya se incluía el año pasado por primera vez y que era un compromiso con las AMPAs. La cifra general se iba a 38.825.000 euros en números redondos o exactos. Exactos. 2 millones y algo más que en los presupuestos de 2025. La oposición lo ha leído o lo ha interpretado de inmediato como una subida de impuestos y habéis explicado que hay una mayor participación en los tributos del Estado. ¿Qué hay de ello? No hay una subida de impuestos, no la hay. Sigue exactamente lo mismo. Es más, recientemente lo que hemos aprobado es una bonificación en el IBI, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026. Durante todo el 2026, quien tenga o instale ese mismo año placas solares en su vivienda, podrá solicitar a lo largo del 26 y se beneficiará durante 3 ejercicios. Sería en el 27, en el 28 y en el 29, para quien lo solicite en el 26, de un 25% menos en el IBI. Entonces, no viene contemplado ninguna subida de impuestos, como han dejado entrever, como yo he explicado, que este aumento se debe principalmente a una mayor participación de los tributos del Estado y también a la evolución positiva de la actividad económica en la economía local, que se refleja en los ingresos en el ICIO y también en el IAE. Yo en este punto tengo que pedir a los otros dos invitados al programa de hoy que hagan un somero telegráfico balance o diagnóstico sobre el estado de la ciudad. ¿De qué podemos sentirnos satisfechos y de qué adolece Valdepeñas? Paco, Victoriano. Hombre, yo creo que Valdepeñas es a nivel cultural estamos, yo creo que arriba de todo. A nivel de seguridad creo que también es algo que se está manifestando. Valdepeñas es una ciudad para vivir estupendamente, se vive estupendamente. Tenemos todos los servicios o muchos de los servicios que necesitamos. Valdepeñas yo creo que es una ciudad estupenda para vivir aquí por todo esto que he dicho, y además, bueno, pues por lo que nos ofrece a nivel cultural, a nivel deportivo, a nivel asociativo, en todas estas cosas, ¿no? que de una manera u otra nos hacen poder vivir mejor. Victoriano. Yo creo que, teniendo en cuenta que estos presupuestos son ellos, yo comparo los presupuestos de una ciudad, que son los que favorecen que todo esto que estamos diciendo haga posible construir una ciudad para vivir, es como un pentagrama en que se van colocando notas por el equipo de gobierno particularmente, pero los grupos políticos también, hasta configurar una melodía que haga que Valdepeñas vaya sonando cada vez mejor hacia el futuro. Es decir, una melodía que suene, que la ciudad haga posible hacia adelante, y si es posible que suene en los demás sitios. Y Valdepeñas hoy se está construyendo una ciudad importante, que está atrayendo gente, que está atrayendo empresas que pueden trabajar aquí, las que hay se sienten. Habrá algún problema y alguno tendrá alguna queja, pero hay empresas que funcionan y muy bien. Valdepeñas está hoy muy conseguida. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues de alguna manera hay que arreglar algunas calles, ya lo hemos dicho, está ahí previsto, hay que adecuar el pavimento de algunas otras, hay que algún colegio, pues ha hecho una ampliación preciosa, por ejemplo Luis Palacio, y a lo mejor hay que cubrir la otra zona para que no sea tan para los chicos con tantos. Pero son detalles que van configurando de alguna forma el de vivir de una ciudad. Hoy día se está consiguiendo que la ciudad de Valdepeñas sea cada vez su capacidad de admitir gente, de tener futuro, sea cada vez mayor. Yo también, ya en este punto, en esta recta final, tengo que abrir un paréntesis, si me permite la mesa, y hacer una especie de exposición sobre lo que es plena inclusión Castilla-La Mancha, aprovechando el debut
de nuestro amigo y nuevo compañero Francisco Serrano, que está al frente de esta entidad que engloba como federación a numerosos colectivos dedicados al bienestar y a la dignificación de las personas con discapacidad intelectual y ayudar a las familias de estas. ¿Intelectual o del desarrollo? Bueno, Plena Inclusión es una federación de asociaciones, está compuesta por 62 asociaciones de toda la región y damos cobertura a más de 8.500 personas, cobertura a nivel de dar servicios, ¿no? de atender. Tenemos 2.500 profesionales, más de 1.000 voluntarios y 240 centros donde desarrollamos nuestra labor. Plena Inclusión Castilla-La Mancha está dentro de una confederación nacional, que es Plena Inclusión, y Plena Inclusión Nacional está dentro de una confederación europea, que es Plena Inclusión Europa. Entonces, bueno, pues lo que a mí me compete, yo soy presidente regional de Plena Inclusión desde hace 6 años, estamos trabajando por las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo y sus familias, tratando de mejorar su bienestar social. Hoy mismo yo vengo de Guadalajara, hemos tenido una reunión con la consejera de Bienestar Social, porque la semana que viene, el martes, tenemos un Consejo de Gobierno regional, es el primero que se hace del año 2019, me parece que nos ha dicho la jefa de gabinete, con una plataforma regional de representantes de personas con discapacidad intelectual. Es algo pionero a nivel yo creo que nacional, y está compuesto por 16 personas con discapacidad intelectual que han sido elegidas por sus compañeros. No, ellos mismos eligen a sus representantes y que están dentro de esta plataforma que, bueno, pues que aglutina Plena Inclusión Castilla-La Mancha. Aquí en Valdepeñas tenemos una representante, una Pilar Tercero, que es usuaria de AFAZ, y bueno, pues vamos a tener el honor de poder presentarle. Ya tuvimos en el mes de junio con el presidente con Paje una reunión presentando la plataforma. La vamos a tener también con el presidente de las Cortes, Juan Pablo Bellido, y vamos a tenerlo con el equipo de gobierno del gobierno regional, con todos los consejeros, para, de una manera personal, las personas con discapacidad, o sea, los miembros de esta plataforma, le manifiesten las necesidades que ahora mismo tienen ellos, van a ser ellos los que van a presentar esta serie de necesidades a cada una de las consejerías. Hoy hemos estado preparando esa reunión y bueno, pues yo creo que Plena Inclusión está viva, está creciendo en los últimos años y hay asociaciones que siguen, bueno, pues que siguen queriendo pertenecer aquí. Aquí en Valdepeñas hay 2 asociaciones que pertenecen a Plena Inclusión, una es AFAZ y otra es Neurodiversos, desde hace un año o así. Y bueno, pues esto es un poco Plena Inclusión así a grosso modo. Tenemos muchísimos programas. Uno de nuestros programas estrellas es el programa de cárceles, donde llevamos 16 años atendiendo a personas con discapacidad que están en las cárceles y que de alguna manera, en algunos casos, ni siquiera están diagnosticados. Y bueno, pues es uno de nuestros programas estrella. Y bueno, pues otros muchos en todos los aspectos, ¿no? Vanessa, tú en tu primera legislatura fuiste teniente de alcalde de Servicios Sociales. Valdepeñas, en el escenario, en el contexto autonómico de Castilla-La Mancha, gracias a entidades como las que aquí se están refiriendo y gracias a muchísimas personas que desde la iniciativa ciudadana, como Paco, como Victoriano, al frente de la Asociación Española contra el Cáncer, hacen de Valdepeñas una potencia en materia de acción social, que refuerza el papel de la administración pública, o mejor dicho, es la administración quien refuerza la iniciativa y la acción de estas entidades. Sí, sin lugar a dudas. Valdepeñas, en todo lo que tiene que ver con lo social, en más cosas, pero en especial en lo social es un referente, y así nos lo hacen ver cuando participamos en foros sociales donde se pone como ejemplo Valdepeñas. Es verdad que desde la administración local se ha potenciado y se ha apoyado a los colectivos sociales
porque siempre lo digo, al final compartimos un mismo objetivo y es mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, y yendo de la mano somos más fuertes y se consiguen más cosas. El apoyo, por un lado, el apoyo institucional del ayuntamiento, pero al final esa cercanía, esa experiencia que tienen las entidades, pues desde luego es muy importante, y la verdad es que podemos estar muy orgullosos de todo ese tejido social que tiene Valdepeñas. Aquí está representado, Paco ha estado muchos años en AFAD como presidente, en la junta directiva, ha vivido toda la evolución, Victoriano con la Asociación Española contra el Cáncer. La verdad es que Valdepeñas tiene mucho que agradecerle a los colectivos sociales, el gran trabajo que realizan, pero creo que al final es esa unión y esa complicidad que existe entre la administración local y los colectivos sociales para ir creciendo e ir consiguiendo el objetivo, que es ir ayudando a esos colectivos. Bien, pues a modo de conclusión y un poco más de una hora de tertulia sobre lo que ha sido este pleno de presupuestos que ha tenido lugar esta semana, este pasado miércoles, decir dos cosas. En primer lugar, que quienes no lo hayan podido presenciar, porque es lógicamente en horario de mañana, tendrán sucesivas oportunidades de verlo íntegro en la programación de Televaldepeñas en las próximas 2 semanas, dado que el próximo pleno, que será de carácter ordinario, tendrá lugar el lunes 3 de noviembre. Estén pendientes pues de nuestra programación y en todo caso el 926 34 79 33 está a su disposición, nos llaman, nos preguntan como tantas otras veces, oye, ¿cuándo pones el pleno otra vez? Y ya decimos días y horas. Y en segundo lugar, como pequeña aportación particular, en este caso mía, si me lo permiten, pues lo que sucede cuando hay cierta trifulca, cierta bronca, cierta ligereza en el lenguaje, en el discurso, esto no es exclusivo de Valdepeñas, ni muchísimo menos, no vamos a pensar que somos únicos en esas lides. Uno echa un vistazo a lo que ocurre en los foros municipales, en localidades próximas, salvo honrosas excepciones, y nos encontramos con absolutamente lo mismo, e inclusive sin cámaras de televisión. El enfrentamiento es importante en algunas poblaciones muy menores, y bueno, pienso que quizá haya algo de imitación o de contagio del clima de tensión extrema que se respira en el Parlamento de nuestra nación, Congreso y Senado, prácticamente a diario. Es a lo que asistimos y es de lo que nos impregnamos y de lo que nos contagiamos en los poros y en la calle también, en las empresas, entre amigos, etcétera. Y bueno, se pueden formular buenos deseos, pero el servidor no es optimista en este sentido y mucho tiene que cambiar el panorama para que de arriba hacia abajo pues se traduzca en un clima de consenso, de diálogo y de pensar y trabajar por el bien común. Hasta la próxima semana, un fortísimo abrazo desde esta tertulia de Televaldepeñas. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850.